Hola, alma curiosa que se asoma a la oscuridad. ¿Crees que el mal debe ser combatido con gritos y agua bendita? Yo también lo creía. Creía en la luz, en los himnos, en la fuerza de la fe contra las sombras. Pero me equivocaba. El mal no siempre quiere una guerra. A veces solo quiere ser escuchado. Si entiendes que para comprender la luz, a veces hay que hablar con las sombras. Suscríbete y únete a esta congregación. Aquí no juzgamos a los monstruos. Les ofrecemos una silla y escuchamos su historia. Mi nombre es Elías y hace mucho que dejé de ser un sacerdote. Ahora mi parroquia son los callejones sin salida, las habitaciones manchadas de desesperación. Mi congregación son los rotos, los olvidados, los que la iglesia ha dado por perdidos. Como Marco, lo encontré en un apartamento húmedo en el tercer piso de un edificio sin ascensor. Tenía apenas 19 años. Su cuerpo se retorcía en su cama con una fuerza que no era suya, una marioneta en manos de un titiritero invisible. Sus nudillos estaban en carne viva por arañar las paredes. Su voz no era humana, era el sonido de cristal roto y alambre de espino. En la habitación de al lado, una mujer anciana rezaba el rosario. Era su madre, ciega desde hacía una década. Su fe era su único escudo contra los gruñidos que salían de la garganta de su hijo. Ella rezaba por un milagro, mientras yo me preparaba para una negociación. No entré con una cruz en la mano. Dejé mi vieja estola y el libro de ritos en el coche. En su lugar llevaba una bolsa de lona. De ella saqué un pequeño recipiente con sal y una silla plegable de madera. La madre me miró con confusión, pero no dijo nada. El miedo ahoga las preguntas. Ignoré al cuerpo convulsionado de Marco. Con calma, vertí un círculo de sal perfecto en el suelo, alrededor de la cama. No era para protección. Era una sala de audiencias, un espacio neutral. Coloqué la silla justo fuera del círculo. Me senté y esperé. El silencio es mi arma más poderosa. La entidad que habitaba en Marco se enfureció. Los insultos, las blasfemias, las promesas de tormento se derramaban de sus labios en latín y en lenguas muertas. Yo no respondí. Simplemente observé con la paciencia de un confesor. Finalmente, la voz gutural se quebró. ¿Por qué no luchas, sacerdote? Me incliné hacia adelante. Mi voz apenas un susurro. No hablé con Marco, hablé con su pasajero. No he venido a luchar, le dije. He venido a escuchar. Una quietud antinatural llenó la habitación. Y entonces hice la pregunta que lo cambia todo. Dime tu dolor. Por primera vez, la entidad vaciló. A través de los ojos de Marco, me miró con una confusión milenaria. Y luego confesó. Habló de una soledad tan vasta como el tiempo, del tormento de observar la vida sin poder tocarla nunca. Escuché durante una hora, asintiendo, comprendiendo. Cuando terminó, el silencio era pesado y frágil. Gracias, dije. Tu confesión ha sido escuchada. La entidad me observó, expectante. A cambio de este momento de paz, continué, te pido un favor. La mujer de la otra habitación, devuélvele la vista, libérala de su oscuridad. El cuerpo de Marco se quedó flácido, como si le hubieran cortado las cuerdas. Se desplomó en la cama, respirando profundamente, dormido. La habitación quedó en silencio. Y entonces, desde el pasillo, un grito, no de terror, sino de asombro puro. ¡Veo! ¡Dios mío, puedo ver! La madre entró corriendo, con los ojos llenos de lágrimas, viendo el rostro de su hijo por primera vez en 10 años. Fue un milagro, un momento de pura, innegable bondad. Pero mientras observaba su abrazo, un frío se asentó en mi estómago. Porque yo conozco las reglas. El infierno nunca da un regalo, solo concede préstamos. Por una noche me permití el lujo de la esperanza. Creí que había encontrado una grieta en el sistema.
una forma de usar la compasión como una palanca contra el mecanismo del infierno. Me dormí con el sonido del grito de alegría de esa madre resonando en mis oídos. Fue mi primer sueño tranquilo en años. El sol de la mañana se sentía diferente, menos como un juez y más como una promesa. Preparé un café, sintiendo un peso que no sabía que llevaba a disolverse de mis hombros. Quizás este era mi verdadero propósito, no desterrar a los demonios, sino sanarlos, y a través de ellos sanar el mundo. Fue entonces cuando sonó el teléfono, un número desconocido. Cuando contesté, una voz ahogada por el pánico me saludó. Era la madre de Marco, pero la alegría de la noche anterior se había podrido, convirtiéndose en una histeria pura y desgarradora. «Padre, es mi hijo, es Marco». Mi estómago se contrajo, convirtiéndose en un nudo de hielo. «¿Qué ocurre? ¿Ha vuelto?», pregunté, temiendo que la entidad no se hubiera ido del todo. No, está libre», sollozó ella. «Pero esta mañana se despertó gritando. No puede verme, padre. No puede ver nada». El teléfono casi se me cae de la mano. La habitación empezó a dar vueltas. Las piezas del rompecabezas encajaron en mi mente con un chasquido cruel y sonoro. La ceguera, la curación, el favor. Recordé mis palabras exactas, pronunciadas con tanta arrogancia en la oscuridad de aquella habitación. «Devuélvele la vista». No dije «crea una nueva vista». No dije «cura su aflicción». Usé la palabra «devuelve», una palabra que implica una transferencia, un retorno, y el demonio, con su lógica perversa y literal, simplemente obedeció. Tomó la vista que le pertenecía al hijo y se la devolvió a la madre. No había creado un milagro, había arbitrado una transacción, había presidido el intercambio de una desgracia. El demonio no sanó el dolor. Simplemente lo movió de un recipiente a otro, como quien vierte vino amargo de una copa a otra. Y yo había sido el tonto que lo había bendecido. ¿Alguna vez has deseado algo con tanta fuerza que no te detuviste a pensar en el precio? Es una lección que el infierno está ansioso por enseñar. La culpa me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Yo no había salvado a esa familia. La había mutilado de una forma nueva y más cruel. Colgué el teléfono. El sol que entraba por la ventana ahora parecía burlón, iluminando mi fracaso. Me di cuenta de que no estaba tratando con almas torturadas en busca de paz. Estaba tratando con burócratas, con abogados cósmicos cuya única cláusula es el sufrimiento. El problema no eran mis intenciones. El problema era que estaba intentando jugar un juego cuyas reglas fueron escritas por una malicia más antigua que las estrellas. Y en ese juego, cada victoria aparente es solo el preludio de una derrota más profunda y personal. No podía ganar, solo podía elegir cómo perder. La ceguera de Marco me atormentaba. Se convirtió en el fantasma que se sentaba a mi lado durante las noches de insomnio. Cada vez que cerraba los ojos, veía los suyos, vacíos. La culpa es un ácido lento que disuelve el alma. La mía estaba llena de agujeros. Juraría no volver a hacerlo. Empaqué mi sal, mi silla, mi compasión corrupta, pero la desesperación del mundo tiene una forma de encontrar tu puerta. Una semana después, una mujer llamada Elena me encontró. Tenía la mirada de alguien que ha estado mirando al abismo durante demasiado tiempo. Su negocio estaba en ruinas, su casa a punto de ser embargada. Estaba poseída no por un demonio gritón, sino por uno silencioso y devorador. Una entidad de la desesperanza que la estaba consumiendo desde dentro. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban opacos, reflejando el vacío. Al principio me negué, pero ella me rogó. Me dijo que no le importaba el precio, que es peor que la nada absoluta. Su pregunta resonó en mi propio vacío. Decidí intentarlo una última vez, pero esta vez sería más inteligente, sería un abogado,
no un sacerdote. Repetí el ritual. La confesión fue diferente, una letanía de envidias y fracasos acumulados durante eones. Cuando llegó el momento del pago, elegí mis palabras con la precisión de un cirujano. No pedí simplemente dinero. Elaboré un contrato verbal lleno de cláusulas y condiciones. Le proporcionarás a Elena, dije con la voz firme, una fortuna suficiente para salvar su hogar y su negocio. Esta fortuna no deberá provenir del daño, el dolor, el sufrimiento o la pérdida de ninguna criatura viviente, ni directa ni indirectamente. El trato está sellado. El demonio pareció sonreír a través de los labios de Elena, como desees, confesor. Y luego se fue. El alivio inundó el rostro de la mujer. Al día siguiente me llamó, su voz temblando de emoción. El milagro había sucedido. Un abogado la había contactado. Un primo lejano, un hombre de 97 años, que ni siquiera sabía que existía, había fallecido. Le había dejado toda su herencia, una suma que era exactamente lo que necesitaba, hasta el último céntimo. El hombre, según el informe, había muerto pacíficamente mientras dormía. Sentí un escalofrío de triunfo. Lo había logrado, había creado un contrato sin lagunas, había forzado al infierno a hacer el bien sin condiciones, pero mi triunfo duró exactamente lo que tardé en buscar el obituario del primo en internet por pura curiosidad paranoica. Lo encontré en un periódico local. Falleció pacíficamente, decía, pero había una nota del forense, un detalle inusual que el periodista había incluido. El anciano había muerto de un infarto masivo, y cuando lo encontraron, tenía una expresión en su rostro, una sonrisa de oreja a oreja. El informe de la autopsia, solicitado por la familia debido a la extraña expresión, concluyó que el infarto fue provocado por un pico extremo de adrenalina. La causa más probable, según los médicos, era una pesadilla. Una de un terror tan absoluto e indescriptible que su viejo corazón simplemente se rindió. Se me cayó el alma a los pies. El demonio había cumplido el contrato al pie de la letra. Nadie había sufrido daño físico, pero había encontrado la laguna. El contrato no decía nada sobre el tormento espiritual. Había asustado a un anciano hasta la muerte, y yo había sido su cómplice. El juego había cambiado. Ya no se trataba de superar al sistema, sino de sobrevivir a él. Cada victoria me dejaba más vacío, más cómplice de una crueldad que se volvía cada vez más sofisticada. Empecé a verme a mí mismo no como un salvador, sino como un peón en una partida de ajedrez cósmica. Estaba a punto de abandonarlo todo, de quemar mi silla y volver a la oscuridad anónima. Pero entonces me encontraron. No una persona desesperada, sino dos hombres de rostro severo, con trajes que no encajaban en mi barrio. Eran de una familia adinerada, poderosa, y su problema era único. Me llevaron a una mansión que parecía sacada de una novela gótica. En una habitación del ala oeste mantenían a su nieta, una niña de no más de 8 años llamada Lilia. La habitación estaba fría, a pesar de que era verano, un frío que no era natural, que parecía emanar de la propia niña. Estaba sentada en una pequeña silla mirando a la pared. No había convulsiones ni blasfemias, solo una quietud aterradora. Cuando me acerqué, giró la cabeza. Sus ojos no eran los de una niña, eran pozos de tiempo, antiguos y pacientes, y la voz que salió de sus labios no era suya. Era polifónica, tranquila, resonando con el poder de eones. Elías, el confesor roto, te estaba esperando. No era un demonio menor, de esos que se aferran a los débiles. Esto era algo más, un aristócrata del abismo, un poder primordial que había elegido a esta niña como su teatro.
El miedo que sentí era diferente. No era el miedo a la violencia, sino el miedo reverencial que uno siente ante una fuerza incomprensible de la naturaleza. ¿Qué eres?, pregunté, mi voz apenas un temblor. La niña sonrió, una sonrisa que no le pertenecía. Soy el que recuerda el principio. Soy la duda en el corazón del primer santo. Hablaba con una calma que desarmaba, con una inteligencia que penetraba en mis defensas. No intentó asustarme, en cambio me ofreció compasión. He observado tu trabajo, Elías, tus pequeños tratos, tus pequeñas victorias agridulces. Intentas reparar el mundo, pero solo logras romperlo un poco más cada vez. Se puso de pie y se acercó a mí, el frío intensificándose a su alrededor. Sé lo que te quebró, susurró la voz antigua. No fue la iglesia, no fue la pérdida de tu fe, fue la lluvia, el olor a gasolina, el sonido del metal retorciéndose. Mi sangre se heló. Nadie sabía los detalles de esa noche. Recuerdo a Sofía, continuó la entidad. Recuerdo cómo se te escapó la vida de entre los dedos. Recuerdo tus oraciones inútiles mientras ella moría. Esa culpa es tu verdadero Dios. ¿No es así? Las lágrimas brotaron de mis ojos sin permiso. Estaba desnudo ante esta criatura. Me hizo la oferta, la definitiva, la que sabía que no podría rechazar. Conozco un dolor más antiguo que el tuyo, una caída desde una altura que no puedes imaginar. Escucha mi confesión, ofréceme tu absolución. A cambio, no te daré dinero ni curas baratas. Te devolveré a esa noche en la carretera y te daré el poder para que esta vez la salves. La oferta colgaba en el aire frío de la habitación, no como una tentación, sino como una llave. La llave de la única puerta que me importaba abrir, la que conducía al pasado. Salvar a Sofía no era una cuestión de fe o de moral, era una necesidad física, como respirar. Acepté, no hubo negociación, ni cláusulas, solo un sí, susurrado en la quietud de aquella mansión. La entidad, a través de los ojos de la pequeña Lilia, asintió. Entonces escucha, dijo. Y comenzó su confesión. No fue una historia de maldad, sino de amor perdido a una escala cósmica. Habló de la luz antes de la creación, de una traición nacida no del odio, sino de un celo amargo. Era un poema épico de dolor que duró toda la noche. Escuché, no como un sacerdote, sino como un igual, a una criatura cuyo único pecado había sido sentir demasiado. La habitación se llenó de una tristeza tan profunda que casi me ahoga. Cuando el primer rayo de sol atravesó la ventana, la confesión terminó. Me sentía vaciado, antiguo. Le di mi absolución, una bendición hueca de un hombre hueco. Tu dolor es escuchado, dije. La entidad sonrió, esta vez con algo parecido a la gratitud. Y tu deseo es concedido. Y entonces la realidad se plegó sobre sí misma. La mansión se disolvió en un torbellino de colores y sonidos. Sentí una sacudida violenta, un tirón a través del tiempo y el espacio. El olor a ozono y a lluvia llenó mis pulmones. El sonido era ensordecedor, el chirrido de metal, el estallido de cristales. Estaba de pie en medio de una carretera oscura y mojada. Delante de mí, un coche volcado, con el motor humeando. El mismo coche, la misma noche. El tiempo no había retrocedido, me habían insertado de nuevo en mi peor recuerdo. Pero esta vez, el pánico había sido reemplazado por una calma sobrenatural. Sabía lo que iba a pasar. Sabía que el depósito de gasolina estaba a punto de estallar. Corrí hacia el vehículo destrozado. La puerta del pasajero estaba atascada, igual que la primera vez. Dentro, Sofía, una niña de 10 años, estaba atrapada, llorando. La primera vez, había tirado de la manija hasta que mis manos sangraron inútilmente. Esta vez, no tiré. Puse mis manos sobre el metal frío y lo empujé. Sentí una fuerza que no era mía recorrer mis brazos.
El metal se dobló, gimió y se rasgó como si fuera papel de aluminio. Creé una abertura. Desabroché su cinturón de seguridad y la saqué en brazos. Corrí, alejándome del coche. Dimos 20 pasos y entonces la explosión. Una bola de fuego naranja iluminó la noche, lanzando una lluvia de escombros donde segundos antes habíamos estado. Sofía estaba a salvo en mis brazos, temblando, llorando, pero viva, completamente viva. La sostuve con fuerza, sintiendo el peso insoportable de la culpa que había cargado como una cruz durante una década, evaporarse en el aire nocturno. Lloré. Lágrimas de alivio, de una gratitud tan abrumadora que me quemaba la garganta. El sol comenzó a salir, tiñendo el cielo de un rosa esperanzador. Lo había conseguido. Había ganado. Había vencido al sistema, a mi pasado, a mi propio infierno personal. La euforia de ese amanecer se convirtió en el cimiento de una nueva vida. El mundo se reajustó a mi alrededor, las costuras de la realidad se cosieron de nuevo, pero esta vez sin la herida supurante de mi fracaso. Sofía vivió. Su familia nunca tuvo que enterrar a una hija, y yo nunca me rompí. Me encontré de pie frente al espejo de una sacristía. Llevaba una sotana negra, limpia y planchada. Mis manos no tenían las cicatrices de tirar de una puerta atascada. Mi rostro no tenía las líneas de una década de culpa. Nunca fui excomulgado. Nunca perdí mi fe, porque nunca fue puesta a prueba de esa manera. Una sensación de paz me invadió. Una paz que no había sentido desde que era un joven seminarista lleno de ideales. Salí a la iglesia, preparándome para el sermón del domingo. Las familias entraban sonriendo. Todo era perfecto. Todo estaba en su lugar. Pero en medio de esa perfección sentí un vacío. Era como el miembro fantasma de un amputado. La culpa había sido una parte tan integral de mi identidad que sin ella me sentía extrañamente hueco. Durante el sermón, mientras hablaba de la redención y la gracia, un pensamiento oscuro se deslizó en mi mente, una curiosidad morbosa. ¿Qué había sido de los otros? ¿De Marco, el chico poseído? ¿De Elena, la mujer al borde de la bancarrota? No eran parte de esta nueva y brillante realidad. Eran ecos de una vida que ya no existía. Después de la misa, en la soledad de mi despacho, abrí mi portátil. Con manos temblorosas, busqué sus nombres en internet. Mi corazón se detuvo. Encontré un artículo de un periódico local de hacía 2 años. Joven se quita la vida tras una ceguera repentina. Era Marco. Sin mi intervención, sin la transferencia de su ceguera, su desesperación lo había consumido por completo. Busqué a Elena, un informe policial, asesinada por su ex marido en una disputa por el dinero del seguro, poco después de que su negocio quebrara. Sin mi pacto, su vida había terminado en una violencia brutal. Uno por uno, busqué a todos a los que había ayudado en mi vida anterior. Todos estaban muertos, o peor. Sus vidas se habían desmoronado de formas horribles porque yo no había estado allí. Porque el padre Elías, el confesor de demonios, nunca había existido en esta línea temporal. Había sido borrado, junto con sus imperfectos y corruptos milagros. La revelación me golpeó con la fuerza de un puño de hielo. El demonio, el antiguo príncipe, no me había mentido. Me había dado exactamente lo que le pedí, pero su objetivo nunca fue mi alma. El alma es una moneda demasiado burda para una criatura así. Quería mi esperanza. Me demostró, de la manera más personal y cruel posible, que mi bondad era un agente del caos, que mis mejores intenciones, impulsadas por su poder, eran simplemente una forma más elegante de repartir miseria. Me corrompió, no con el mal, sino con un bien imposible. Subí al púlpito esa tarde para el servicio vespertino.
Las luces de la iglesia se sentían falsas. Miré los rostros de mis feligreses, llenos de una fe simple y confiada, y en sus ojos vi un vacío, el mismo vacío que la entidad me había mostrado en el corazón del universo, el mismo vacío que ahora llenaba mi alma. He hecho un pacto, no con el diablo, sino con la verdad más terrible de todas, que no hay esperanza. Y ahora mi sermón puede comenzar. Gracias por acompañarme hasta el final de esta pesadilla. Demuestra que entiendes que la verdadera condenación no es el fuego, sino la fría comprensión de tu propia impotencia. Si esta historia ha dejado un vacío en tu fe, suscríbete, dale a me gusta y confiesa tus dudas en los comentarios. Agradezco que te hayas quedado hasta el último segundo. Demuestra que eres de los nuestros. Ahora, intenta rezar. Te aseguro que no estás solo. Dulces sueños.